En virtud de un convenio entre el Consejo de Bogotá y la Unidad Nacional de Protección, los bogotanos han pagado más de 37.000 millones de pesos en los últimos años para garantizar la seguridad de todos sus cabildantes, pero todos ellos están en riesgo extremo como para tener carros blindados y escoltas oficiales. Le pusimos la lupa al tema. Noticias Caracol investiga. Colombia tiene 12.072 concejales en todo el país, pero solo 57 de ellos, por el nivel de sus amenazas, tienen vehículo blindado y esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. De esos 57 concejales en riesgo extremo por cumplir su trabajo, 40 están en Bogotá. Los otros 17 ejercen sus funciones en 4 capitales, Medellín, Barranquilla, Popayán y Cartagena, y en los municipios de Saravena y Tame en Arauca, Argelia en el Cauca, Pueblo Bello en Cesar, San José de Uré en Córdoba, La Macarena y Uribe en el Meta, Urumita en La Guajira, y Ocaña, Toledo y Teorama en norte de Santander. Estos últimos, lugares donde el conflicto y la violencia son un asunto crónico desde hace décadas. En medio de un país atenazado por las mafias del narcotráfico, los grupos ilegales, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN y otro largo etcétera, llama la atención que la mayoría de los concejales del país protegidos con carros blindados y hombres de la Unidad Nacional de Protección estén en Bogotá. El Consejo de la capital tiene 45 integrantes y 40 de ellos están protegidos. En realidad, todos lo estarían, pero 5 concejales voluntariamente decidieron renunciar a sus esquemas al considerar que no tienen un riesgo extremo y que lo que hay detrás de esta desigual repartición de recursos públicos es un asunto de privilegios y de estatus. Uno de esos concejales es Marisol Gómez. Viene una ciudad donde hay presencia de grupos armados, de bandas criminales, donde hay barrios inseguros, no es una razón suficiente para tener un esquema de seguridad, que es eso es básicamente el argumento o el sustento de la Unidad Nacional de Protección, para pensar, por ejemplo, que yo tenía un riesgo extraordinario. En efecto, según la valoración de la UNP, Gómez está en riesgo por su pasado como periodista en el diario El Tiempo y porque en Bogotá delinquen 185 grupos de delincuencia común y redes urbanas del ELN. Nada más, no se identifica una amenaza directa contra ella o una intención con nombre y apellido de alguien que quiera hacerle daño. En resumen, ningún riesgo por encima del riesgo promedio de todos los ciudadanos. Por esa razón, desde 2020 renunció a su esquema y se mueve en la ciudad con recursos propios. La labor de un concejal es hacer control político, de hacer denuncia, pero también hacer denuncia es el trabajo de un periodista, de un juez, de un fiscal, de un líder social, incluso de los influencers, y no por hacer denuncia ellos per se tienen un esquema de seguridad, tienen que tener una amenaza muy específica y un riesgo muy específico, ¿no? Porque si no, no cabrían las camionetas por todo el país. Gómez se ha ganado la animadversión de muchos de sus colegas que la han acusado de hacer política con la seguridad de ellos. Pero ella insiste en que la UNP no está haciendo las valoraciones con rigor, mientras en la ruralidad colombiana siguen asesinando periodistas, líderes sociales y desmovilizados que sí necesitan protección. Algunos incluso creen que la majestad de un cargo está en un esquema de protección en una camioneta blindada. La concejala, además, ha venido denunciando que todos los concejales en Bogotá han terminado con vehículos blindados y esquemas porque simple y llanamente desde 2014 el Consejo hizo un convenio con la UNP para garantizar la seguridad de todos los cabildantes. En virtud de dicho convenio, que le ha costado a los bogotanos más de 37.000 millones de pesos en estos 8 años, la UNP ha terminado valorando a todos los concejales en riesgo extremo. Los concejales María Fernanda Rojas y Diego Lacerna también renunciaron a sus carros oficiales y escoltas como Marisol Gómez. Hay quienes necesitan, por supuesto, y en ese caso hay que proteger la vida. Pero yo creo que encumbrar estos cargos políticos no es bueno, incluso para estos mismos cargos políticos. La política no es para tener privilegios, es para representar la vida de la gente y las necesidades de la gente y encontrar soluciones. Y entender eso a veces cuesta, pero me parece que es el camino. Su llamado no es a desproteger al concejal que sí está amenazado, sino a distribuir de mejor manera los escasos recursos públicos. Básicamente yo nunca he sentido mi seguridad en riesgo y por eso creo que sería un derroche pedirle a la UNP un esquema de seguridad que vale más de 10 millones de pesos al mes y que quita a policías de hacer su trabajo para perseguirme.
Y segundo, porque creo que para representar bien a los bogotanos, uno se tiene que mover como los bogotanos. Entonces yo me muevo a pie, en bicicleta, en bus, en taxi, y siento que así estoy más cercano, pues, de la vida de una persona común y corriente. Según la ley colombiana, la UNP debe garantizar la seguridad de altos dignatarios del país en razón de su cargo: el presidente, la vicepresidenta, los ministros, el fiscal, los magistrados de las altas cortes, los gobernadores y alcaldes. Pero allí no están los concejales, a quienes debe valorárseles su nivel de riesgo por su trabajo, no por su cargo. El Consejo de Bogotá es el único de los 1.102 municipios que tiene un convenio con la UNP. Por esa razón es que estos 3 concejales aseguran que como hay una partida presupuestal para costear esos vehículos blindados, pues se volvió común que todos los concejales de Bogotá tengan carros y escoltas. Pero ¿realmente los necesitan? El presidente del Consejo, Samir Avizambra, concluye tajantemente que sí. Nosotros efectivamente pues tocamos temas álgidos de seguridad, de salud, visitamos los barrios por el tema de microtráfico y demás, y eso genera unos problemas para nosotros y obviamente que pues deben ser atendidos. La UNP, que es la entidad encargada de revisar estos riesgos, obviamente debe establecer si son riesgos extraordinarios o no, y ha establecido que el trabajo de nosotros es un riesgo extraordinario por la condición y por el trabajo que desempeñamos. Según él, esos riesgos no se los han inventado ellos y tienen que ser responsables con sus electores y sus familias. No, esto es un asunto no de estatus, repito, esto no puede ser un tema político y cuando dicen eso, lo convierten en un tema político. Esto es un tema de seguridad. Consultamos al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien reconoció que el número de carros para atender la seguridad es limitado, mientras los amenazados se cuentan por miles. Por eso anunció una reestructuración. Deben ser revisadas también situaciones como las que plantea la concejala de Bogotá, que pues me produce admiración por su sentido de la sensatez y la responsabilidad. Hoy, la UNP brinda medidas de protección a 7.714 personas, pero la gran mayoría no cuenta con vehículos blindados, sino con otros recursos como chalecos antibalas, radios de comunicación, escoltas, botones de pánico y carros convencionales. Aún así, los costos son altísimos, cerca de 1,2 billones de pesos al año. Tan solo en vehículos, la UNP gasta más de 460.000 millones de pesos al año. El país está viviendo una situación muy difícil, tenemos dificultad, como les digo, con la flota de vehículos blindados para la protección, y hay que entonces mirar qué vamos a hacer con ese recurso que es escaso y que merece aplicarle toda la racionalidad y el sentido de solidaridad que debe ser. Rodríguez le dijo a Noticias Caracol que iba a revisar el convenio con el Consejo de Bogotá, que se vence en enero próximo, así como cada una de las valoraciones de riesgo de los 40 concejales que hoy tienen esquema de protección. También dijo que aplaudía este debate político e invitó a otros altos funcionarios a la autorreflexión. Uno ve que más prima a veces el tema del estatus o el modus vivendi, o a veces es visto solamente como que un medio de transporte, y me parece muy importante en el Consejo de Bogotá que se esté dando ese ejercicio de racionalidad y de sensatez. Que 40 de los 57 concejales más amenazados de todo el país estén en Bogotá, ¿es algo real o es fruto de un convenio? ¿Están bien distribuidos los recursos, esquemas y carros blindados de la UNP? ¿Cómo atender mejor a esas poblaciones que, a pesar de sus riesgos, apenas tienen un botón de pánico? El debate está abierto. Juan David Laverde, Noticias Caracol.